Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les estaré comentando cuáles son los 5 mejores podcasts en español según mi opinión. También les voy a comentar otros podcasts que no están en mi top 5 pero que de igual manera escucho. Para quienes no sepan qué es un podcast o cómo escucharlos, un podcast es básicamente como un programa de radio pero sin comerciales, sin pausas y sin música, aunque en algunos de ellos se puede escuchar publicidad. Los podcasts se pueden escuchar en plataformas como Spotify, iVoox, TuneIn Radio y otras muchas más. Para quienes tengan iPhone es importante que sepan que el iPhone ya trae una aplicación instalada que se llama Podcast y desde allí se pueden escuchar todos los podcasts que voy a estar nombrando en este video. Los podcasts son de gran utilidad cuando estás manejando, cuando estás en un avión, cuando estás en el transporte público. Son descargables y hay una infinidad de podcasts que hablan sobre todo tipo de temas y algunos de ellos también los puedes conseguir acá en YouTube. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el top 5 de los mejores podcasts en español. Número 5. Lo que tú digas. Este podcast es conducido por el periodista español Alex Fidalgo y trata de entrevistas con artistas, cantantes, escritores, comediantes, actores, empresarios, todo tipo de personas, y son entrevistas muy buenas. La verdad que apenas acabo de escuchar este podcast y me atrapó. Alex Fidalgo es uno de los mejores entrevistadores que he escuchado desde hace mucho tiempo. Más que una entrevista, este podcast parece una conversación entre dos personas muy simple y que te hace sentir dentro de esa conversación. Apenas he escuchado algunos episodios de este podcast, tiene más de 80 episodios y si tengo que recomendar uno, tengo que recomendar el último hasta ahora, que es con el comediante y actor Dani Rovira. Este episodio la verdad que es increíble. Este podcast tiene una duración media de 1 hora, pero este episodio tiene una duración de 3 horas. La conversación no parece tener ni principio ni fin. Es una conversación increíble, se tocan temas muy buenos, muy interesantes. Así que les recomiendo que escuchen este episodio y luego, si quieren, si les gusta, escuchen otros episodios. Que por cierto, también quiero recomendar los monólogos de Dani Rovira que se pueden conseguir acá en YouTube en el Club de la Comedia. Son los mejores monólogos, al menos para mí, que se pueden conseguir en YouTube. El número 4, El Diario de Martín. Es el podcast del periodista argentino de ESPN Martín Einstein, quien vive en Madrid y es corresponsal para la UEFA Champions League. En este podcast él va contando todas las experiencias, todas las anécdotas que él va viviendo cada vez que se tiene que ir a Ámsterdam, a alguna parte de Italia, a Inglaterra. Y la verdad que tiene una capacidad narrativa impresionante. Te puede gustar más el fútbol, te puede gustar menos, pero este podcast, la manera en que Martín Einstein cuenta todo lo que ve, todo lo que vive, cómo vive las noticias, cómo vive los partidos, es impresionante. Así que recomiendo mucho este podcast para quienes les gusta el fútbol y para quienes no, al menos pruébenlo. Habla desde un taxi en Londres, habla desde un aeropuerto en Rusia, habla desde los pasillos de los estadios y te hace sentir allí con él. Es muy bueno, excelente servicio, 5 estrellitas, gracias Martín. El número 3, Historias Perdidas. Este es un podcast con una producción y una voz narrativa muy buena, de las mejores que se pueden escuchar en los podcasts en español. Este podcast habla de historias quizás no tan conocidas en la historia de la humanidad. Habla sobre la Atlántida, habla sobre el Santo Sudario de Torino, habla sobre los asesinatos de Charles Manson y muchas cosas más. Es narrado por el periodista mexicano León Krause y siempre hay datos e información muy interesantes de escuchar en este podcast. En el número 2, Escuela de Nada. Es un podcast de comedia improvisada donde Nacho, Chris y Leo buscan hablar sobre temas de actualidad o quizás no de tanta actualidad, intentando buscarle el humor. Hay muchos chistes internos, así que recomiendo que escuchen este podcast desde el primer episodio. Como dije, en algunos tratan temas de actualidad, en algunos no hablan de temas de actualidad, pero que son trascendentes. Así que vale la pena escuchar todos los episodios. Hasta ahora tiene más de 70 episodios, salen 2 cada semana, los miércoles y los domingos, y ese podcast también se puede escuchar acá en YouTube. Y el número 1 es para Radio Ambulante. Es un podcast que cuenta las historias de América Latina, historias verdaderas y de todo tipo. Empezando por la gente llamada friki en Cuba que se inyectaba VIH a propósito, pasando a cómo Pinochet convirtió el Estadio Nacional de Chile en un campo de concentración y aún habiendo prisioneros en el estadio, se jugó la clasificación de Chile para el Mundial del 74.
o la historia de una de las familias que sufrió una pérdida en la toma del Palacio Nacional de Colombia por el M-19. Este sin duda es el mejor podcast en español que yo he escuchado. Tiene un equipo de guión, de producción y de postproducción que nunca he escuchado en ningún otro podcast. Es admirable. Hay historias de todos los países hispanohablantes, incluso hay historias de Brasil. También hay historias de Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú. Hasta ahora tiene 3 temporadas de más de 30 episodios cada uno y todos los episodios son buenos. Así que recomiendo escuchar este podcast desde la primera temporada. Ahora que terminamos con el top 5 de los mejores podcasts, voy a recomendar otros podcasts que originalmente no son podcasts porque son programas de radio, de televisión o charlas. Está Nadie Sabe Nada de Berto Romero y Andreu Buenafuente. En Nadie Sabe Nada van a escuchar a Berto Romero y Andreu Buenafuente leyendo preguntas de la gente e intentar responder con humor. Está el podcast de TED en español, que es de las charlas TED, y este podcast tiene episodios muy interesantes también. Hablan sobre todo tipo de temas. Son charlas que se han tomado y se han subido a las plataformas de podcast. Así que ya no es necesario entrar a YouTube o a la página de TED para escuchar estas charlas, sino que ya las puedes descargar en la aplicación de podcast. También los programas de los canales como CNN o ESPN son subidos a las plataformas de podcast. Pueden escuchar Conclusiones, Camilo, Oppenheimer, o también pueden escuchar en ESPN Fútbol Caliente, Jorge Ramos y su banda. Y para quienes entiendan inglés y hayan visto la serie de HBO Chernobyl, les recomiendo que busquen el podcast de la serie. En este podcast un entrevistador le hace preguntas al creador de la serie y este da detalles e información que no salieron en los episodios y que son muy interesantes para aquellos que no les pareció suficiente 5 episodios de la serie. Quiero hacer una mención especial a un podcast que es muy bueno y me gusta mucho. Es uno también de mis favoritos, pero no son constantes al subir. Desconectados de Luis Chaten y Clara Ulrich. Es un podcast que tiene menos de 20 episodios hasta ahora. En este podcast pueden escuchar como Luis Chaten y Clara Ulrich son 2 locutores impresionantes que hablan de todo tipo de tema con humor improvisado. La verdad que es muy bueno escuchar a estos 2 profesionales. No entra en mi top 5 porque no son constantes al subir. A veces suben uno cada semana, a veces tardan 3 semanas en subir un episodio, pero vale la pena escucharlo, así que los recomiendo de verdad. Bueno amigos, esto fue todo por mi parte. Espero que les haya sido de utilidad saber cuáles son los 5 mejores podcasts en español según mi opinión. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan y comenten cuáles son los podcasts que ustedes escuchan y cuáles son los podcasts que ustedes recomiendan. Hasta un próximo video, hasta la semana que viene. ¡Chao!